Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la puntualidad. Seguramente se va a ir sumando gente de a poco. Les pido disculpas la pequeña demora y por el aspecto. Estamos con bastante trabajo. También por eso va a estar ausente en esta primera charla, en esta primera parte por lo menos, Carlos Cuarín, el jefe de zona sanitaria, porque estamos bastante ocupados con todo lo que tiene que ver con la investigación epidemiológica del UMINE, además de las cuestiones del día a día de esta bendita pandemia. El día de hoy va a estar orientado específicamente a lo que tiene que ver con la segunda versión, que en realidad sería la tercera modificación que tiene la guía provincial de elementos de protección personal, y vamos a tener el lujo de poder charlar con quienes fueron el núcleo duro de su redacción. Ellas pertenecen a la División de Infecciones Asociadas a los Cuidados de la Salud y Uso Racional de Antimicrobianos. Son las infectólogas Liliana Calani, Lucy Pérez y la enfermera especializada Elvia Tillería. Así que, chicas, las invito a dar unas breves palabras de introducción, de bienvenida, y luego a que le demos duro con la charla. Les recuerdo, por favor, que escriban en el chat apellido, nombre y número de documento. Lo pueden enviar por privado hacia mí, y si no, en el chat público no es problema. Gracias. Bueno, gracias, Marco. Mi nombre es Liliana Calani, médica infectóloga, y junto a Lucy Pérez y a nuestra experta en control de infecciones, que está todavía en el Castro Rendón hasta que se jubile y nos la presta el doctor Lammel, Elvia Tillería, hacemos este equipo, siempre ayudados por otros infectólogos, otras ESIS, y de acuerdo al tipo de consultas, que tenemos un mail de consultas, muchas veces le pedimos ayuda a un biólogo molecular, como Luis Pianciola, o Meli, o ahí la veo a Sole Gielis, a alguno de los farmacéuticos, así que así más o menos es lo que hacemos. Ahora yo voy a hacer una pequeña introducción, pero quiero que las saluden las chicas, Lucy y Elvia, y bueno, y después vuelvo a conectarme. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Lucy Pérez, como dijo Lili, médica infectóloga, y bueno, es un gusto estar con ustedes. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Elvia Tillería, soy especialista en control de infecciones y actualmente ocupo el cargo de supervisión de control de infecciones en el Castro Rendón, además de estar trabajando con la división de IAC con Lili y con Lucy. Así que buenos días para todos. Y bueno, empecemos. Bueno, nosotros les agradecemos mucho que en el medio de tanto lío y trabajo ustedes se hagan un espacio, y nosotros, digamos, producción, nada que no conozcan, porque lo conocen por la práctica, lo conocen porque lo habrán leído, pero hoy teníamos ganas de dar más espacio a preguntas directamente, que a tanta introducción. Introducción siempre tenemos que hacer con los, puntualizando las cosas que nos parecen que al momento son más importantes. Todos saben lo dinámico que es esto, como una pandemia. Entonces, lo que por momento, con buena evidencia, puede no serlo. No sé si escuchan bien, porque me aparece un cartel que dice que mi conexión es inestable, que suele pasar. Sí, por ahí no se entrecorta un poco, pero se te entiende. Por ahora se entiende. Bueno, entonces, lo que a nosotros siempre nos gusta, porque esto de tanto en tanto todas las guías nacionales e internacionales vuelven a hacer hincapié sobre este punto, que no es menor a la hora de uno seleccionar qué es lo que va a hacer, es recordar lo que todos sabemos, que son las formas de transmisión del virus. Eso no lo olvidemos. Entonces, la forma más importante de transmisión es por gotitas. Cuando alguien se encuentra a una distancia de 1 metro, metro y medio, mínimo 1 metro, sin tener un equipo de protección personal adecuado o algún tipo de cobertura. Recordemos nosotros que el paciente, con la tos, con el habla, con el estornudo, puede eliminar estas partículas de flush,
¿no es cierto?, que son grandecitas y caen, lo puede hacer, eso también está bastante establecido. Cuando está sintomático, en periodo presintomático, que es 48 a 72 horas antes, pero también hay un porcentaje de asintomáticos, que la información fue, vino, pero la mayor cantidad de series le dan un rol nada despreciable a los asintomáticos en la pandemia y en su capacidad de transmitir. Quiere decir que en algunas situaciones no podremos saber nosotros que el paciente es un caso sospechoso o confirmado. Bien, y la otra es, ¿no es cierto?, entonces ahí uno puede inhalar o pueden ingresar por las mucosas esas partículas que no son tan pequeñas como las de aerosoles, pero que, digamos, son microscópicas, obviamente. Después tenemos la posibilidad de que, tocando las superficies no higienizadas o a través de un fomite, ingrese también a través de las mucosas el virus. Entonces el rol tan importante de la higiene y de la desinfección. ¿Hay alguna otra forma que se haya confirmado? Sí, ustedes saben tan bien como nosotros que en todos aquellos los procedimientos que pueden generar aerosoles que uno trata de evitar, entonces allí la partícula es más pequeña, porque los aerosoles se acuerdan que tienen un tamaño muchísimo más pequeño, bastante menos de 5 micrones, y puede tener un muy largo alcance. Entonces allí es muy importante porque el tipo de protección obviamente tiene que ser diferente. O sea que este virus, el corona, SARS-CoV-2, como la influenza y como tantos otros virus digamos, productores de resfrío o de gripe, la forma habitual es por gotitas y la forma inusual es por procedimiento generador de aerosoles, es de aerosolización, raro. Pero no nos olvidemos siempre, porque nosotros tenemos que recordar todo lo infectológico, que para algunas patologías que no son nada extrañas en nuestro medio, lo habitual es la transmisión por aerosoles. Recordemos siempre, ¿no es cierto?, la TBC, recordemos el sarampión, recordemos la varicela. Entonces allí eso ya es lo habitual para esos virus. Y después recordamos que hay una serie de sitios de donde se han podido aislar virus, el más frecuentemente mencionado es la materia fecal, durante bastante tiempo y en un porcentaje bastante importante, pero sin embargo, hasta donde hemos revisado, que lo hacemos periódicamente, no se ha podido confirmar fehacientemente que esa vía fecal constituya una forma de contagio habitual. Acuérdense, ¿no es cierto?, que es un virus extremadamente contagioso, en especial, digamos, en el periodo pre-inicio de síntomas y los primeros días posteriores, y que se supone, esto ya hay un montón de evidencia, que en los que especialmente son pacientes con cuadros leves, en pacientes que no son, digamos, inmunocomprometidos, generalmente al 8º día, aunque la PCR siguiera dando positiva, prácticamente se ha visto que la posibilidad de que se contagie es casi nula. Por eso que es tan importante ir actualizando, como hemos ido haciendo, ayudando a Epidemio, junto con el grupo del Castro Rendón, a los criterios de desaislamiento y alta, que el alta es diferente porque el alta tiene que ver con lo clínico. Ustedes lo manejan muy bien eso también. Así que, pero estos criterios donde vemos cómo la gente, que son un montón, que uno puede manejar en domicilio, porque su condición clínica y los de vivienda, digamos, como mínimo, lo permiten, nosotros vamos a ver cómo la estrategia basada en el tiempo es muy importante y ya no necesitamos hacer estrategia basada en el testeo, en la PCR, que la dejamos para situaciones especiales en algunos pacientes internados, y eso se ha reflejado en la última actualización. Así que quiere decir que nosotros en este cuadro, en esta pandemia, vamos a asociar las precauciones. Siempre cuando hablamos en cualquier charla por carbapenemasas, que es un problema tremendo y no ha disminuido en esta época pandémica, cuando nosotros siempre vamos a decir qué tipo de precaución vamos a tomar con el paciente
primero, y segundo, siempre tiene relación con el tipo de actividad que nosotros vamos a realizar. Eso lo ponemos y lo ponemos no demagógicamente, no, es así. No es que uno es más importante por el título que tenga, no, no. Uno tiene que ver con la actividad. De repente, una persona es un equipo, entonces uno tiene que tener muy en claro eso, que podríamos después, si quieren, verlo por las preguntas. O sea que en este virus tenemos las precauciones estándares, que datan de la década del 80, un paquete de medidas, higiene de manos, disposición adecuada de los residuos, evitar los accidentes punzocortantes, lavar lo que se tiene que lavar de acuerdo a las guías de la institución, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con métodos de barrera que nosotros como personal de salud tenemos que utilizar si tenemos posibilidad de exponernos. El barbijo si el paciente tosiera, los guantes si nos pudiéramos tomar contacto con. Esas son las estándares. Son prepandémica, intra y pospandémica. Esto existe desde hace muchísimos años. Y a eso le vamos a agregar, en casos de pacientes sospechosos o confirmados, y después veremos qué pasa cuando hay circulación comunitaria, porque es fácil decir sospechoso confirmado, esa es la más fácil de la guía, pero en la escena de la vida real no es así, digamos, no vienen con un cartel de sospechoso o confirmado, eso creo que es nuestro verdadero desafío. Entonces, a esas precauciones estándares en estos pacientes agregaremos por gotitas y agregaremos por contacto, Nuevas no, son las expandidas, esas las aplicamos, las de gotitas las aplicamos, ¿no es cierto?, con la influenza, si se tiene que, ya la aplicábamos antes que internar, y de contacto son las que llevamos adelante, por ejemplo, con un paciente con carbapenemasa, por dar uno de los tantos ejemplos que hay. Esas tres precauciones siempre, y la de gotitas se reemplazará por aérea o respiratoria cuando hay procedimientos generadores de aerosoles, porque ya el tipo de protección es diferente. Ya vamos a necesitar otro barbijo, más, digamos, que filtre más, como sería un N95 o equivalentes, y eso después lo va a resumir un poco mejor Elvia. Así que bueno, eso un poco era como un recordatorio, una introducción. ¿Podrá ir cambiando esto? Sí. Recordarles que hay mucho material que confunde, recordarles que hay un montón de simulaciones hechas muy bien descritas, pero que los autores dicen, ojo, esto es una simulación, que es la generación de aerosoles a partir de máquinas, con la eliminación de partículas que tienen un alcance que jamás es en la vida real, y quedan suspendidas viviendo tantas horas, y después contaminan esto, aquello, bueno, eso, digamos, son de la vida real, no. Y en cambio, yo en las últimas charlas siempre menciono, que a mí me parece muy importante, uno de los estudios que más me gustó, que hacen sobre higiene y desinfección de superficies altísimamente tocadas en una terapia intensiva en Italia. Después hubo otra reproducción de este trabajo, y en el entorno de un paciente ventilado, y es muy interesante porque toman un montón de muestras, y después de la higiene y desinfección, ninguna es positiva. De hecho, de todas las muestras, hay 2 solamente que la PCR da positiva, altísimo el CT, y cuando la cultiva, porque se corroboró todo como cultivo, muy buen estudio, es negativo. Con lo cual, ellos muestran que en ese entorno tan especial, tan altamente contaminado, como en la terapia intensiva, alrededor de un paciente respirado, que era sometido, ¿no es cierto?, obviamente a aspiraciones por los kinesiólogos, etcétera, etcétera, cuando se realiza la la higiene y desinfección adecuada, la carga viral prácticamente es 0, y es muy importante esto, ¿no es cierto? Entonces, con los EPP y con esa desinfección adecuada, ¿cómo sería tan poca la chance? Eso por un lado. Por el otro lado, compartir con ustedes, que también ya lo hemos compartido con varios de ustedes que hemos tenido algunas charlas, digamos, o por enfermería, o por otra cosa que nosotros estamos viendo cada vez más. Nos toca trabajar en instituciones, y nos toca, digamos, ponernos en contacto con médicos y enfermeros en control de infecciones del país y de otros, que es muy importante que la tengamos en cuenta, que tiene que ver con nosotros los trabajadores de salud. Y es que cuando uno utiliza bien los EPP en forma adecuada, es muy difícil que uno adquiera la infección por un paciente. En general lo adquiere en la comunidad, en las reuniones sociales que todavía se realizan, en fin, en ese contexto, fundamentalmente reuniones, digo, porque no están controladas. En cambio, si uno sale,
va a un comercio y tiene que obligatoriamente entrar con el barbijo no quirúrgico, tiene que obligatoriamente guardar la distancia, en un transporte, no siendo un área como AMBA, que parece que es bastante más difícil de controlar, controlan bien, pero donde nosotros no tenemos control es en las instituciones. Y allí entonces vamos a poner estos ejemplos que son de la vida real y que son de todos los días. Cuartitos en donde se hacen pases, en donde se siguen sin una adecuada protección, las charlas, digamos, hacer los vestuarios, todavía se sigue compartiendo, le podría dar un montón de ejemplos, siguen habiendo mates, sigue habiendo, nos contaba un médico, una de las enfermeras de una institución se contagió y confesó, así que hubo que estudiar a todo, que compraron un helado y la cucharita, cada uno, ¿no es cierto?, comiendo del mismo. O sea, un montón de estos ejemplos que hacen que nosotros podremos tener los mejores de los EPP y los mejores protocolos para con los pacientes, pero que si nosotros no tenemos ese cuidado entre nosotros, y es la forma como habitualmente se transmite, porque lo hemos podido rastrear. 3 o 4 que son las que comparten, supervisoras de no sé qué, en un lugar, las 3 o 4 positivas y el resto del personal no. Entonces, esto ha pasado en un montón de lugares, por eso que les queremos comentar que es importante hacer hincapié en este punto. Bueno, yo no sé si quieren... Marcos, no sé si estás por allí, si ustedes prefieren que hagamos una síntesis de cómo, digamos, se colocaría y se retiraría y cómo uno tiene que hacer en la institución cuando ingrese y cuando se va, por si alguno no lo pudo leer, o dar lugar a las preguntas, pero bueno, me parece que el intercambio es rico. Yo creo que si ustedes me preguntan qué es lo más difícil para nosotros, y qué es lo más difícil cuando uno interactúa con el personal de salud, colegas o de otras, digamos, con otras actividades, es poder decir qué se hace en esa institución en la situación epidemiológica que se está. Nosotros hemos tenido, no digo enfrentamientos, para nada, las guías, las la institución tiene que bajar, pero ya desde hace mucho tiempo, no sé, pero en Neuquén, antes de que se proclamara que hay circulación comunitaria, nosotros teníamos a 7 kilómetros una ciudad como Chipoleti, más otros lugares aledaños, de donde viene un montón de personal de salud y de otro tipo, que viven, van y vienen permanentemente, o nosotros también hemos ido, y entonces es muy difícil decir en una guía, paciente con sospecha o confirmación. Eso es fácil. ¿Qué hago con los que no? En un lugar donde hay circulación comunitaria, hoy ya, y al lado desde hace un mes y pico. Para nosotros, que tenemos acá las precauciones estándares, nosotros nos tendríamos que cuidar perfectamente, independientemente de, porque no sabemos. Y porque además sabemos que, no me gusta dar nombres, pero sanatorios privados, hospitales del sur de nuestro país, un montón de lugares, el paciente ingresó no por el ala respiratoria, justamente, el paciente ingresó porque era un diabético descompensado, que no se sabía que lo descompensaba, y que a las 72 horas se vio que tenía una tomografía que era un horror, y era un COVID-19. Después, pacientes con ACV, pacientes con, digamos, con cuadros no típicos. Entonces, creo que cuando tenemos circulación comunitaria o por conglomerados, o cuando tenemos una institución, digamos, ¿cierto?, que tiene mucha consulta de este tipo, más vale, a nuestro criterio, que tengamos las precauciones como si el paciente que tenemos enfrente, nosotros no supiéramos, digamos, y más vale cuidarse y no enterarse después. Otra cosa que no me quiero olvidar es cómo tenemos que ordenarnos en la institución. Todos tenemos que tomar una colación si tenemos 8 horas, pero tenemos que cambiar. Ya no podemos, como antes, ir al cuartito varios juntos. Hay que hacer un organigrama. Organigrama hasta cuando los vestuarios son muy pequeñitos, o lo que hace las veces de vestuario, o lo que quiera que sea, cómo se organiza uno.
Otra cosa que también hemos tenido problema en los hospitales que son COVID y no COVID acá, es en decirles que hay que modificar las viejas prácticas que teníamos de que uno mismo va a llevar al paciente al laboratorio, a rayos, saliendo de ese área en donde estoy toda, digamos, cubierta o todo cubierto adecuadamente. Y todo esto es lo que uno tiene que como replanteárselo, muchos lo habrán hecho ya, otros, digamos, todavía no, quizás, pero esto es requieren estas pandemias o estas crisis o estas cosas que ocurren inesperadamente, que nos replanteemos nuestro accionar, y que por ahí está bueno que uno lo mantenga en la pandemia, si es que se puede y es adecuado. Así que bueno, Marco, no sé si te parece que entonces ahora Elvia y Lucy nos digan un poco más, o si ya quieren, no sé si está el jefe de zona, que ya demos lugar a las preguntas. A mí me gustaría que vos expliques, Elvia, un poco. A mí en primera instancia me gustaría destacar esto que has dicho, Liliana, de la importancia de seguir las guías, pero también de ir monitorizando la situación local, y de que no todas las situaciones van a estar, o no es posible que estén en una guía. Una de las cosas que me gustaría enfatizar es que a veces creemos que ciertos elementos de seguridad o de protección personal nos van a proteger más y sin embargo nos exponen a situaciones de mayor riesgo o de mayor contagio, o los utilizamos inadecuadamente intentando cuidarnos mejor, pero digamos tropezando. Así que eso me gustaría que por ahí podamos, como vos decís, habilitar el espacio de preguntas para los compañeros que están del otro lado, quizás antes de seguir. En ese sentido, hay una pregunta desde Junín de los Andes, del sector de laboratorio, en la cual dicen que la Asociación Argentina de Microbiología recomienda el procesamiento de muestras de materia fecal bajo una cabina de seguridad biológica y no realizar frescos de materia fecal. Frente al hecho de que no hay evidencia de transmisión oral fecal, ¿qué recomendación darían para los laboratorios? Mirá, eso hay que tener mucha precaución. Nosotros, digamos, lo que no nos cabe duda es que para la toma de la... ¿Vos hablas de procesamiento o toma de muestra? Porque lo de procesamiento es como muy de laboratorio. ¿Eso es lo que quieren que conversemos? Sí, Lili, Marcos, no te porque entiendo. sí, el compañero es bioquímico y habla puntualmente del procesamiento. No, digamos, nosotros no tenemos, allí uno tiene que seguir las guías que están colgadas, que la hizo Alejandra Paterniti con todo un grupo, nosotros le revisamos toda la parte de bioseguridad, y nosotros lo que lo dividimos fue en las muestras virológicas y las muestras no virológicas. Las muestras virológicas, como todos ustedes saben, uno las toma, ¿no es cierto?, y la va a procesar un laboratorio que es un laboratorio especializado. El resto de las muestras, uno trata de manipular lo menos posible y pedir lo menos posible, por ejemplo, pero no se puede utilizar cabinas para todo, o sea, sería como una cosa irreal, pero sí uno podría decir que, digamos, durante la pandemia, si yo tengo un caso sospechoso o confirmado, ¿cierto?, y estoy manejando una muestra que es de esputo, que no se pidió para virológico, sino que se pidió para bacteriológico, bueno, ahí tendré que ver si corresponde que uno se corte un barbijo N95 y que designe o haga corte de microbiología o de bacteriología para que no tenga tanta cantidad de barbijo N95 que colocar. ¿Se comprende? Los procedimientos que más problema traen son todos los que tienen que ver con la centrífuga. Es lo de la centrífuga. Allá, ahí debe haber gente del laboratorio que sabe mucho más que nosotros. Pero ese es el problema en un laboratorio como teníamos en los viejos tiempos, cuando no teníamos todas las comodidades que tenemos ahora en el Castro Rendón, y lo tuvimos durante muchos años. Incluso, viste, en un lugar común, en un cuartito, en un rinconcito se procesaba para TBC, o sea, son características, pienso yo que quizás la situación que nos están planteando es de un lugar que es muy básico, en donde tienen que procesar algunas muestras, y yo diría que tendría que ser con todo el cuidado habido y por haber, pero no podemos pretender que sea con una campana.
No sé si vos querés agregar algo, Lucy. No, lo que dicen es que la pregunta es concretamente sobre muestras de materia fecal, no muestras respiratorias. La verdad es que digamos, en un paciente infectado con una alta carga viral, uno, digamos, se desconoce si hay transmisión, pero yo desconozco la forma de manejo realmente. ¿Y qué decían que decía la Asociación de Microbiología? Porque van cambiando Que permanentemente. hay que manejarlo, bajo cabina de seguridad biológica. ¿Y quién tiene cabina biológica? Esto es lo que uno dice. Por eso que uno dice, primero y fundamental que, a ver, parece una banalidad lo que voy a decir, pero lo vemos en la práctica diaria con los colegas permanentemente. Hay un montón de cosas que se piden y después con el resultado no se sabe qué hacer. Entonces lo primero que uno diría es tan importante esta muestra de materia fecal en este paciente COVID positivo? ¿Se comprende qué es lo que quiero buscar? ¿Qué es? ¿Porque tiene una diarrea? La diarrea forma parte del COVID-19. ¿Es porque tiene una diarrea que no termina de evolucionar? Entonces uno tendrá que ver en ese contexto si merece la pena de repente enviarla. ¿Por qué? Porque sabemos que más de la mitad de los pacientes pueden tener virus en la materia fecal sin que se sepa que sea una forma de transmisión habitual. Pero para el que la está manipulando, si llegara a ver por alguna casualidad, no sé qué tipo de manipuleo, uno tiene que cuidarse lo más posible. Pero no podemos, estas son las zonas grises, ¿me comprenden? Lo gris, este es un ejemplo sumamente como puntual de que yo lo primero que le preguntaría es, ¿para qué están procesando esa materia fecal de un paciente COVID positivo? Es lo primero que le preguntaría, porque de ahí en más uno tiene que ver. Pero no es lo que nos va a presentar rutinariamente. Esto es mucho más no le podemos decir. No sé quién hizo la pregunta, si la quiere ampliar, si quiere comentar por qué, si es que de rutina, no creo que sea de rutina que les manden muestras de materia fecal de COVID positivo. Si te gustaría aclarar algo, Abel, levantá la mano y te habilitamos micrófono. Sí, a ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Sí. Sí, es en función de que hay mucho, o sea, en estas recomendaciones de sociedades científicas, hay muchos laboratorios en los grupos internos de microbiología dejaron de procesar las muestras, ¿sí? Directamente no las reciben. Entonces, a ver, yo entiendo que o sea, nosotros a raíz de esta pandemia y de las medidas de distanciamiento social prácticamente no tenemos diarreas, porque una de las cosas que pasó es que desaparecieron otros eventos que estamos vigilando como la diarrea. Pero frente a esta evidencia de que por lo menos no hay transmisión oral fecal, y hay gente que dejó de procesar muestras de materia fecal y que en general los L2 de la provincia ahora tienen cabinas. Junín, Zapala, San Martín tienen cabinas. Hay lugares chicos que no la tienen, entonces están derivando muestras a otros lados. Entonces era saber cómo manejarnos, que ya sé que son situaciones puntuales de laboratorio, pero saber cómo hacíamos frente a las recomendaciones de las sociedades científicas tan tajantes de que lo ideal es hacerlo bajo cabina de seguridad biológica. A eso iba la pregunta. Aunque no sean positivos, o sea, cuando empieza a circular, cuando hay circulación viral, aunque vos no sepas la muestra si es un paciente positivo o no, ¿cómo es? Procesar todas las muestras que llegan a partir de ahora bajo estas medidas de bioseguridad. A eso apuntaba. Claro, bueno, nosotros no somos microbiólogos, aunque leemos un montón de microbiología y leemos un montón así que quizás no somos los más adecuados para responder. Pero yo lo que les diría sería recordar que la materia fecal puede tener virus, pero que no se ha podido comprobar que eso sea una forma de transmisión, menos inhalatoria, como ustedes muy bien saben, lo de la centrífuga es lo más peligroso que hay. Y con criterio, más tendría cuidado yo también con la muestra de esputo de un paciente. A ver, porque las muestras de esputo, o las muestras virológicas son fáciles cuando es para virología, pero cuando mandan un esputo para bacteriología,
estamos en la misma situación o más aún. Ese sería un ejemplo para mí más práctico que la materia fecal. O sea, porque ese sí se ha visto que también tiene, ¿se entiende? O sea, dicho de otra manera, si tengo mucha precaución o tengo mucho cuidado y no sabe cómo se hace con la materia fecal, la misma historia es con los esputos. Eso tendrán que verlo con la red de laboratorios, nosotros no se los podemos contestar mucho más, y menos decirles si tiene que ser todo en cabina o no cabina. No es para nosotros ese. Y lo otro que sí les puedo decir es que hay que tener mucho cuidado con las guías, porque nosotros estamos todo el tiempo con problemas con nuestra SADI. Las he hecho guías que van en contra con otras sociedades de lo que dicen particularmente. Por ejemplo, la guía de cirugía, ADESI, SADI, anestesia, cirugía, han hecho, uno tiene que ponerse de acuerdo, lo que no es fácil. Entonces, de repente hay recomendaciones en esa guía que los enfermeros en control de infecciones dicen, no estamos de acuerdo para nada, lavado de guantes, un montón de ejemplos les podría dar. Bueno, entonces, no sé cómo es la de microbiología, porque no la he leído esa de microbiología que usted dice, pero también habría que ver, porque poder decir, todo en la campana, a ver, ¿cómo? ¿Qué van a derivar? ¿Todo a un lugar que tiene campana? ¿Con cuál es el fundamento y, digamos, el marco académico de eso? A mí no me lo parece, pero bueno, eso por ahí en todo caso lo tiene que ver con Alejandra Paterniti. Por ahí un detalle importante a tener en cuenta es esto, ¿no? Que en general la mayoría de estas recomendaciones tienen un bajo grado de evidencia, teniendo en cuenta que justamente se está actualizando constantemente. Pero por ahí retomando lo que sí decíamos de que eran buenos estudios de calidad, y por ahí dándole un poco el pie a Elvia, hay una pregunta desde enfermería, de terapia intensiva del Hospital Zapala, en relación a la limpieza de la unidad. Entonces, la pregunta concreta es si deben hacer los 3 pasos y luego 2 desinfecciones más con lavandina, como ante la presencia de otros organismos multiresistentes, si sirve solamente limpiar con amonio y cuánto tiempo más debiera dejarse la unidad sin utilizar para poder ser considerada como desinfectada. Bueno, en realidad la limpieza se debe hacer profundamente y a conciencia. No es necesario hacerla 1, 2, 3 veces, porque si la hago 1, 2, 3 veces y la hago siempre igual, no la hago bien, no la hago profundamente, no la hago a conciencia, es lo mismo. La indicación es una sola vez y bien, como dice la técnica. Y la técnica habla de lo más limpio a lo más sucio, está el manual de higiene hospitalaria, está de qué lado a qué lado, que nunca se vuelva hacia atrás, etcétera, de la parte donde está el paciente, y después uno va abriendo hacia afuera la limpieza, el baño a lo último, etcétera. Con respecto a los desinfectantes, yo no sé, Zapala, si está usando la de los 3 pasos, pero si fuera la de los 3 pasos, porque no tiene amonio cuaternario, no tiene otro limpiador que limpie y desinfecte en un solo paso, es detergente, enjuague y la dilución de agua con lavandina a 1000 partes por millón. ¿Cuántas? Una sola vez. Una vez que eso se secó, ya está. No es por el aire, o sea, no es algo, por ejemplo, cuando uno pone a ventilar en el caso de, por ejemplo, la tuberculosis que provoca aerosolización. Entonces, si bien en COVID se habla de una ventilación justamente cuando hay procesos que significa que haya aerosolización. En el caso de un paciente que haya estado internado y que no se le hizo ningún procedimiento de eso, se limpia, la persona que entra con todos sus elementos de protección personal, porque yo sé, las guías hablan 2, 3 horas, que tiene que ver con esto, porque no aclara si hubo procedimiento o no hubo procedimiento con aerosolización, pero la realidad cuál es, que desde que el paciente se va hasta que viene la mucama, limpia, hace todo lo que tiene que limpiar, después se termina a secar, pasan 2 horas fácil. Entonces ahí está cumplido el tiempo. En verano, primavera, qué sé yo, otoño es más fácil por ahí abrir las ventanas, pero la verdad que hoy por hoy no es fácil abrir las ventanas porque estamos en época invernal. Y en el caso de las terapias no tienen ventana, entonces la aireación esa no existe. Por eso tiene que tener un sistema de recirculación de aire, etcétera, que esa parte no sé si la tiene la terapia de Zapala.
En cuanto, había otra pregunta, otra parte más ahí de la pregunta que ahora no me acuerdo. Quería aclarar algo, Elvia, quería aclarar algo. Cuando vos decís que no hace falta que sea 2 o 3, es seguidas, pero sí en el turno, más de una vez. Claro, no. Porque yo entendí ante el alta del paciente. Claro, porque a veces hacen en quirófano 2 veces seguidas, pero una cosa es lo seguido que lo que vos decís, que no tiene sentido, porque se hace bien una higiene y desinfección terminal, preferentemente con productos de un solo paso. Eso es lo más práctico. Sí. Pero otra cosa es que en el turno uno tiene que hacerlo, por lo menos 2 o 3 veces, ¿no es cierto? En ese Pero turno. eso cuando está el paciente internado, justamente porque cuando el paciente está internado no solamente toca al paciente, sino que el equipo de salud va, toca, entra, sale, y toca, entonces por eso uno dice más de una vez en la unidad del paciente, las superficies altamente tocadas, que las limpian y las desinfecten. Si no tiene productos de un solo paso, tiene que hacer el de 3 pasos, ¿no? Y el piso es una sola vez en el turno, y si hay un derrame, se limpia la parte del derrame, y eso no necesita desinfección, se limpia y se enjuaga nada más, en el caso del piso. Después, con respecto a hay algunos, por ejemplo, hay algunos microorganismos, por ejemplo, del Clostridium difficile, que el amonio cuaternario no actúa. En realidad, el Clostridium, cuando uno tiene, lo que tiene que utilizar es agua y jabón, y se lo eliminás por arrastre, porque no hay algo que sí o sí lo mate. Hay algunas diluciones de lavandina que dicen que tienen algún efecto, pero son diluciones muy altas, y si tenemos camas de metal o lo que tengamos de metal, la lavandina es muy corrosiva. Se puede utilizar, obviamente, se puede utilizar cuando yo tengo un paciente con Clostridium, pero lo importante ahí, lo más importante es hacer la limpieza con agua y detergente, y por arrastre tratar de eliminarlo, y después se le hace un enjuague y se le puede hacer una desinfección con agua con lavandina. Es uno de los casos en el que los otros no actuarían, pero en general, por ejemplo, el dicloro que tiene una acción también sobre el Clostridium difficile, pero no a la dilución que está indicada, que es a 1000 partes por millón. Habría que aumentar la dilución. Entonces, en esos casos, uno hace una evaluación, y si se tratara del Clostridium, uno limpia con agua y detergente, después enjuaga, y después le pasa el desinfectante. No sé si contesté la pregunta. Probablemente esto venga, en quirófano nos pasó lo mismo, porque Sati hace una guía, el otro hace una guía, bueno, hemos visto, pero también en algunos lugares en quirófano, no sé por qué ha salido en una guía que hay que hacer 2 desinfecciones seguidas, una y otra, pero nosotros, ni ADESI, ni SADI, digamos, cuando hace documentos, como sociedad, no cuando te juntás, que es más difícil, hemos visto que eso sea necesario, no lo ha sido nunca en ningún contexto. Nosotros le dimos a Zapala, me acuerdo que uno de los primeros que le dimos, a las mucamas que entraron, 2 veces le dimos, así que eso es importante, y les pedimos que lean y que nos manden si tenían dudas. Era personal nuevo que ingresaba a Zapala, ya hace un tiempo de esto, pero fue durante la pandemia, así que fue una charla dirigida con todo el ABC de todo lo que es, digamos, la higiene hospitalaria a ellas. Así que bueno, por si sirve de algo. Hay un sistema de vigilancia de higiene hospitalaria. Vienen unos marcadores que son fluorescentes, que solamente se ven con una linterna que tiene luz UV. Entonces, ¿uno qué hace? Va y pasa las marcas, o sea, hace algunas marcas en lugares clave, que se tocan con las manos, la baranda de la cama, yo arriba de la mesa, y a simple vista no se ven. Después va la mucama y limpia, y después que va y limpia, uno va con la linterna y ve si están las marcas. Si las marcas están, quiere decir que no limpió, y si las marcas no están, quiere decir que limpió. Y en las partes, por ahí algunas van a estar y otras no, eso porque hubo partes que no limpió. Eso es una forma de hacer vigilancia. Nosotros lo hemos utilizado acá en el Castro, y uno se lleva mucha sorpresa, porque justamente las partes que más necesitan limpieza es donde más se encuentran las marcas. Por ejemplo, una heladera de medicación, en un office limpio, que justamente nosotros que vamos a sacar, está en el office limpio y vamos a sacar medicación, se abre a cada rato, hemos hecho marcas,
y dijeron que la mucama ya había limpiado y la marca sigue estando. Entonces, es una forma de demostrar y mostrar a la gente que realmente las paredes que tienen que limpiar no están limpias. Esto molesta bastante, ¿no? Porque molesta porque es un control, pero bueno, es una forma de demostrar de que una superficie no, hay partes que no se limpiaron, por ejemplo. Pero se usa mucho eso, y no es sofisticado, es de gran utilidad, como un monitoreo, como sería el checklist, el equivalente del checklist, y se hace el reporte, ¿eh? Nosotros lo vemos, incluso lo hacen en lugares privados de acá de la zona, entonces se informa, y es una buena retroalimentación con el equipo de limpieza. Porque siempre nunca jamás es con criterio punitivo, pero imagínense que en plena pandemia, nosotros esto tenemos que seguir haciéndolo, porque después uno está como disfrazado, pero las superficies son un asco, están totalmente mal higienizadas, por eso es tan importante lo de poder adquirir en esta época los productos de un solo paso, porque eso sabemos que lo van a cumplir. Acuérdense, no va a haber jamás desinfección, ni siquiera esterilización cuando corresponda, si primero no hay limpieza. Entonces, si usamos hipoclorito, no es lo peor del mundo, aunque ya creo que tuvo su rol en lo que es higiene hospitalaria. Pero si es lo único que tengo que poder garantizar que se van a cumplir esos 3 pasos. Y es mucho más laborioso. Entonces, yo creo que está bueno. Y lo mismo hay que seguir haciendo, por ejemplo, cortes de adherencia al lavado de manos. Y nos habrán escuchado decir, porque en las últimas semanas, en varias instituciones públicas y privadas de acá, aún no fue ni del 25-30% en algunos lugares en terapia. Especialmente los que más cumplen son los kinesiólogos en general, pero en ese incluso sector de enfermería o médicos, entonces es algo realmente que es muy, muy impactante, porque uno dice, a ver, si la desinfección terminal no es adecuada, si la higiene de manos no se cumple, podré tener todo un montón de cosas, pero no estoy pudiendo decir que se están garantizando las precauciones, ni siquiera las estándares. Esas son las cosas sobre las que uno creo que tiene que focalizarnos, ¿no? Yo hay algo que quiero recalcar, hablando de limpieza, porque nosotros siempre hacemos mucho énfasis en la limpieza de la unidad del paciente, que está muy bien, pero nosotros lo que estamos viendo, hay algo que dijo Liliana que es importante, el equipo de salud, el problema que tenemos es que todos los lugares que tenemos para nosotros, lugares donde nos tomamos una colación, o lugar de estar, cocina, etcétera, son lugares pequeños, no respetamos el distanciamiento, pero aparte se limpia una sola vez en 24 horas, y después no se limpia más, y pasamos mucha gente por ahí, muchas manos sobre la mesa, sobre el escritorio, sobre la silla, en la cocina, en la mesada, todos esos lugares, si bien la mucama limpia una sola vez, nosotros lo que hemos implementado acá, por ejemplo, el departamento de enfermería, las oficinas de recursos humanos, les dimos ¿cómo se llama? Un recipiente con un pulverizador con el dicloro, que es lo que estamos utilizando nosotros para limpiar, y se los dejamos ahí, cada persona que está ahí, de vez en cuando, 2 o 3 veces en el turno, o más de esas veces, se repasan cada uno la mesa, el escritorio, lo que vamos tocando todos, y sobre todo el teléfono, porque el teléfono, todo el mundo viene, los teléfonos fijos hablo, ¿no? Todo el mundo viene, lo atiende y nadie lo limpia, y es algo que está cerquita con la gotita de flujo y que se contamina. Entonces cada uno que usa un teléfono fijo, el dicloro está al lado, y la rejilla o el papel está al lado, entonces terminás de hablar, pulverizás la rejilla o el papel y se lo pasás al teléfono. Es algo que implementamos ahora, son cuidados que tenemos que tener, porque lo que hemos visto es que las personas de salud que se han contagiado, y si no corríjame Lucy y Lili, las personas de salud que se han contagiado afuera, por una reunión en la familia o con amigos, después han venido al hospital a trabajar y como no han respetado el distanciamiento dentro de nuestros lugares comunes que tenemos, hemos contagiado a nuestros compañeros. Las nuevas guías dicen que si yo estoy con un tapaboca, debo estar sí o sí a 1 metro de distancia de la otra persona, con tapabocas. Si estoy sin tapabocas, tengo que respetar los 2 metros de distancia. Entonces estas cosas las tenemos que tener en cuenta hoy
para no contagiarnos entre nosotros. Pero hasta ahora no hemos visto a nadie, corríjanme, si una persona se ha contagiado atendiendo a un paciente, hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Digo, porque esto de los elementos de protección personal es toda una historia siempre, que si no tengo, que si el camisolín es transparente porque no me gusta, que el barbijo, etcétera. Pero hasta ahora, todos los elementos de protección personal que nosotros tenemos, que son aprobados, etcétera, los hemos mirado mucho, todos le damos una mirada, la verdad que ahí hay más de 1, 5, 10 personas que miramos, le miramos las autorizaciones, todo. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener cuidado en los lugares de estar. Elvia, me Después gustaría... Dale, Lili, decile. No, quería decir del mouse y del teclado de la computadora, también hay que tener mucho cuidado, porque son todas las cosas que uno en común, y también los celulares, que nosotros no podemos decir, por lo menos en los lugares que internan pacientes, vieron que mucho uno reduce el ingreso a la habitación lo más posible, entonces se comunica bastante con el paciente con mensajitos cuando corresponde, o sea que por ahí lo necesitamos el celular. Entonces, todos esos detalles que siempre, digamos, el celular es como una mano mal lavada, el vehículo que va por todos lados, y entonces lo que nos sugieren es que lo pongamos en esas bolsitas de Ziploc, entonces esa la podemos higienizar. En cambio, el celular, a diferencia de otros objetos pequeños, como las llaves, como tantas otras cosas que uno le puede poner alcohol al 70, lo pequeñito, pero el celular se daña. Entonces hay que tener ese tipo de cuidados. Nosotros hemos visto, ya no con el corona solamente, digamos, como recomendación, pero hemos visto brotes en donde de todos esos lugares, brote en terapia por serratia, brote en terapia por estentrofomona, qué sé yo, un montón de bichos, y eso estaban altamente contaminados. Todas estas superficies que cuenta Elvia. Y bueno, en este virus, digamos, también uno tiene esos cuidados porque son superficies altamente tocadas por varios, ¿no? Va uno, va otro, va otro. Sí. A mí me gustaría, Elvia, que cuentes un poquito, por favor, porque es cierto que todos y todas estamos participando ahora de alguna forma en procesos de limpieza y desinfección, el por qué cuando utilizamos un pulverizador con alcohol o con soluciones, digamos, de hipoclorito de sodio, lo que fuera, el pulverizado debe hacerse sobre el paño o rejilla y no sobre la superficie. Sí, justamente lo que se ha visto es que cuando uno pulveriza directamente sobre las superficies, provoca una aerosolización. Entonces, si tuviéramos cualquier virus, en este caso el COVID, lo podemos estar pulverizando y lo aspiramos la persona que está limpiando. Que la persona que está limpiando a veces puede estar o no con un barbijo quirúrgico, puede estar solamente con un tapaboca. El tapaboca no tiene la misma cobertura que tiene un barbijo quirúrgico. Entonces, ninguna superficie debe ser pulverizada directamente. Y en el caso de las superficies lisas, pero por ejemplo, en el caso de toda la aparatología que utilizamos nosotros, como por ejemplo, las bombas de infusión que tienen teclados digitales, los paneles de respirador, etcétera, eso también es justamente con más razón, porque están altamente contaminados. No, que no podía conectar el audio porque estoy desde el teléfono, pues la compu no tiene cámara. Yo creo que es realmente así como decía recién Elvia, los cuidados los tenemos que tener nosotros todo el tiempo. Cuando perdemos de vista el cuidado en sí, digamos, de la protección de lo que tenemos, es donde nos podemos contagiar y demás, porque en realidad no sabemos quién de nosotros lo puede tener. Y el tema, sí, por lo menos lo que nos pasa a nosotros en la central también, de esterilización,
nosotros armamos todo el protocolo, ¿sí? De cómo tienen que estar, que se respeta con las máscaras, con los barbijos y demás dentro de la central, pero por ejemplo en el área de descanso tenemos un lugar muy chiquito, entonces lo que tratamos es de restringir la cantidad de personas, ¿sí? Al momento del descanso y demás, pero bueno, y después no, por ejemplo nosotros acá, por ahí tenemos alcohol al 70 en rociadores, no estamos trabajando con el dicloro como están trabajando en el Castro, no lo tenemos. Entonces, bueno, para el limpia de la mesa, o sea, el protocolo está armado desde marzo más o menos, y por ahí lo importante es siempre estar volviendo a hablar del tema, porque es como que se hace largo este periodo, y uno cae después en cansarse por ahí, por decirlo de alguna manera, y dejar de cuidarnos, pero no hay otra manera, lamentablemente. Sole, nosotros lo que tratamos es de preservar un poco el alcohol, porque está faltando mucho desde hace bastante tiempo. Entonces, nosotros no decimos que el alcohol al 70 no pueda servir, pero nos parece que no es costo efectivo en una gran superficie. Entonces, ¿por qué? Porque hay un montón de otros elementos, ¿no es cierto?, de otros productos, de un solo paso, de 3 pasos, que uno puede hacer una muy buena desinfección, higiene, de ese sitio. Y tratamos de que el alcohol al 70, por la escasez, Elvia nos cuenta que a veces no tiene ni para la venoclisis en el Castro, lo tratamos de dejar para pequeñas superficies, para todo lo que es más pequeñito. Como por ejemplo, decir, bueno, y eso lo escribimos, en los relevamientos lo escribimos, cuando uno dice, bueno, muy bien, en el office limpio, eso lo aprendimos mucho también de Elvia y de la Ceci. Hay una muy buena desinfección de la mesada, la medicación, que es pequeñito, ahí por ahí sí, en ese sitio, hacer una desinfección extra, ¿no es cierto?, en el momento de hacer la preparación, con el alcohol al 70. Pero no sobre todo lo grande, sino no tenemos, es como mucho gasto de un producto que hoy es como oro en polvo. Sí, nosotros, lo que nos pasa es que por ahí, nosotros ahí tenemos, por ejemplo, acá la limpieza es tercerizada, entonces ellos proveen lo que es el hipoclorito. Y bueno, por ahí nos pasa de que nosotros pedimos el hipoclorito para desinfectar cepillo después que lavamos y demás, lo tenemos incorporado también, o sea, usamos las dos cosas, pero a veces nos pasa, pero digamos, hay que prepararla, hay que cambiarla todos los días. Lo que sí hicimos, que en la central de esterilización, en el área de lavado, que lo que sí modificamos para disminuir el consumo de alcohol al 70, es en la etapa que nosotros colocábamos los productos después de enjuagarlos, lo pasamos por agua destilada y después se pasa por alcohol al 70, hoy lo que hacemos es poner el alcohol al 70 en un pulverizador y no sumergir. Entonces, con eso también bajamos bastante el consumo semanal del alcohol al 70. Lo mismo yo creo que aunque sean terciarizados nuestros hospitales, como está en la guía, tienen que empezar a incorporar los productos de un solo paso, porque hay un montón ahora de alternativas. Y aunque esté terciarizado, nosotros lo aprendimos con él, y está en el pliego ahora, está en el pliego, así que uno le puede exigir a la empresa como condición a ver qué es lo que van a utilizar. Porque cuando hemos ido a hacer un montón de relevamientos en distintos lugares, nunca se sabe cuál es la lavandina. Vos le preguntás a la persona que está a cargo de la tarea de higiene, que a su vez la dirige a alguien de estos servicios, no, me la mandan. Y el que se la manda ya preparada, no se sabe cuándo la preparó, cuál fue la concentración. Entonces todo eso tiene que ser, en los servicios que están terciarizados, muy, pero muy, muy bien, digamos, controlado, porque son nuestros hospitales, y nosotros estamos dependiendo de la desinfección de una cadena que no conocemos. Entonces esto creo que cada vez más hay que tener muy, digamos, ser muy estrictos con eso, ¿no? Que bueno, por ahí no es una tarea que nos corresponde a nosotros, pero nosotros los informes lo ponemos. Es como algo muy importante. Justamente Sí, eso, la semana pasada nos pasó
de que mandaron una lavandina que uno de los técnicos me dice, Soledad, yo no le siento el olor. Uy, yo primero dije, sonamos. Y no tenía olor, o sea, no sabemos. Y cuando miro el rótulo tampoco tenía los gramos, así que ahí nomás hice el reclamo, porque si no tenemos los gramos, no sabes cómo diluirla y demás. Pero bueno, yo realmente desconocía que en el pliego ahora se había modificado eso, porque no sabía si era solo del hospital o era para todos iguales, en lo que uno le puede exigir, así que me voy a juntar acá con Marcela de Control de Infecciones para chequear esto y para ver qué podemos modificar, porque si es así, es más sencillo para Es nosotros. así, mira, Soledad, te digo porque nosotros lo hicimos acá en el hospital. Nosotros también tenemos una de la empresa que limpia toda la parte externa del hospital, es una empresa tercerizada. Entonces, a raíz del manual de higiene hospitalaria, nosotros hicimos modificar el pliego que tiene el hospital, porque la empresa se contrata desde el hospital, más allá que hay qué sé yo, otra contratación a través del CAM. Entonces, el mismo hospital, vos tenés que ir y pedir en el hospital el pliego y adaptarlo a lo que dice la norma. Entonces, cuando contratan a la empresa, vos les mostrás el producto que tiene que utilizar y listo. Te digo porque acá la empresa ahora utiliza un amonio cuaternario de 4ª generación que lo tiene colocado en una canilla, que eso está re bueno porque te va, ¿cómo se dice?, regulando o dosificando la cantidad de amonio por litro de agua, entonces ninguna persona viene y te echa un chorro, ¿viste? Así que eso se modificó, pero tenés que pedir el pliego en la institución cómo se están manejando, eso se hace desde infectología, control de infecciones y listo, y se arregla, porque ya está el manual a nivel provincial que exige, ¿viste? Está bien. Gracias. Por ahí Hay una pregunta en el chat, Marcos. Eso, hay 2 preguntitas sobre limpieza y luego otra más de cuidado del personal. En relación a lo que es limpieza, se pregunta en relación a la efectividad o utilidad de cubrir superficies como teclado con papel film, y si se aconseja baldear, preguntando en relación a la limpieza de los zócalos. Con respecto a los teclados, nosotros tenemos una experiencia, al menos acá en el Castro, la gente de esterilización cortó cobertores de un nylon de baja graduación, porque hay diferentes graduaciones, de baja graduación, creo que al 25, algo así, y los cortó todos así como para un teclado. Entonces lo ponemos, se hace como una funda, ponemos el teclado ahí y lo que limpiamos, porque como lo que tocamos es el nylon, lo que se limpia, y ese nylon, ¿qué es lo bueno que tiene? Que uno le puede poner cualquier producto. Si tenés lavandina también, le podés poner detergente, enjuagarlo y pasarle lavandina porque no está en contacto directo con el teclado. A diferencia cuando le tenés que pasar el teclado, tenés que cuidarlos mucho los teclados, porque el cloro te los destruye, el alcohol al 70 también, si lo pasás todos los días también hace lo mismo, y el nylon es fácil. Yo no tengo experiencia con film, esa parte no la sé, pero sí con nylon, que eso sí lo hemos probado y se puede escribir todo. Hay gente que le cuesta un poquito más porque, bueno, uno se tiene que acostumbrar a que está el nylon, no tiene que ser un nylon grueso, que permita que cuando uno lo limpie no se moje el teclado. Y la otra pregunta, no sé cuál era. En relación a baldear por la limpieza de los zócalos, si es aconsejable baldear. Bueno, primero que nada no se baldea más no sé, yo hace 15 años que estoy en control de infección y hace 15 años ya que se viene hablando del no baldeo, porque el problema de baldear es que se empiezan a despegar los mosaicos, se despegan los zócalos, el agua entra entre medio y despega todo, entonces, y aparte porque no es necesario. Una vez que uno empieza a romper entre medio de los mosaicos, de los zócalos, queda expuesto toda la parte esa sucia que es el cemento, qué sé yo, no sé cómo se llama,
empieza a salir y eso sí tiene empieza a tener contaminación porque queda húmedo, porque no se seca, porque no se puede limpiar. Entonces, no se baldea más nada, ni zócalo, ni nada. Lo que se hace es lavado con un palo de piso y con un trapo de piso, pero ahora también lo que se está aconsejando, y que eso también está en el manual, la utilización de las mopas. Hay gente que no le gustan las mopas porque dice, no, porque yo no veo que se seca, pero ¿cuál es el beneficio de utilizar una mopa? Tiene que ver con la bioseguridad del personal, porque ya no tiene que estrujar el trapo de piso. Estrujar el trapo de piso no solamente trae problemas en el túnel carpiano, porque lo hace muchas veces, todos los días, muchos años, sino que también evita accidentes cortopunzantes, porque más de una vez a uno se le cae una aguja, un bisturí, etcétera, ellos van y estrujan y se cortan o se pinchan. Entonces, ya en el manual de higiene hospitalario no se habla de trapo de piso y se pide mopa, justamente por esto, con baldes que tengan prensa o con baldes de los otros que uno pone así y los centrifuga y se limpia con mopa. Y en el caso de los zócalos, si uno no tuviera, se puede pasar la mopa, porque la mopa lo que tiene es que hace esto, y hay mopas, algunas mopas más especiales que justamente se van adaptando a toda la forma de la esquina y todo, qué sé yo. Y si no, se puede, eso si uno ve que se empieza a acumular suciedad en los zócalos, lo que puede hacer una o dos veces al año, uno puede hacer una limpieza especial que uno hace como un cepillado, con un palo largo y un cepillo en la punta, y le va pasando el cepillo, pero eso se programa, se hace en un momento en que no haya tanta gente, etcétera, y se le hace un cepillado y después se le sigue lavando como siempre. Pero no, el baldeo no. Te quería comentar, Elvia, que a mí en todos estos años, que son unos cuantos, una de las cosas que he visto que más resistencia hay del sector que hace limpieza es abandonar el baldeo. Y el baldeo es una cosa que yo cuando veo se pierde muchísimo tiempo tratando de recoger la cantidad esa de agua innecesariamente, pero cuando uno les da el fundamento, quizás lo entienden, porque no es que más cantidad de agua es mejor. Lo que nosotros necesitamos, primero que el piso le damos el rol que tiene y nada más, como al techo. Como dice Elvia siempre, a los pacientes no los atendemos en el piso, y nosotros no está el piso, cuanto menos lo toquemos mejor, por eso que desde hace tantos años el piso lo que se hace es con detergente y se acabó la historia. Y lo que se necesita, que ese es el desmugre, es el remover lo que hay. Y eso no se gana con mucha cantidad de agua, que después, justamente, tanta cantidad de agua y que después tratar de sacar, que se pierde el objetivo, que es el que con un trapo y un poco de agua y detergente uno remueve. Eso es lo más importante. Así que lo otro nos hace perder el tiempo inútilmente, sin ningún beneficio. Y lo importante del enjuague es retirar los restos de detergente, porque el detergente se hace como un pegote y eso es lo que junta la mugre después. Si nosotros empezamos a ver por qué se acumula, por qué se pega la suciedad, es porque no enjuagan el piso. El enjuague lo que permite es eso y aparte le da otro brillo, porque si lo dejamos con detergente, queda opaco el piso. Entonces por eso es el enjuague, son dos pasos. Otra cosa que por ahí no han preguntado, pero por las dudas lo decimos, también es toda una lucha que tenemos con las alfombras o con los trapos embebidos en lavandina. No sirve para nada más que para tropezarlo y a la edad nuestra fracturarlo. Capaz que alguno más joven no se fractura, pero ¿me entienden? O sea, es una cosa que el pie, cuanto menos toquemos el pie, después tenemos que mover el trapo, la mano se contamina. No es necesario eso, no es necesario, pero sí nosotros sugerimos que esto debiera ser una práctica incluso prepandémica, podemos aprovechar la pandemia para que nos quede con nosotros, que como no hablamos hoy de que cuando uno ingresa a la institución, tiene que dejar su ropa y preferentemente el calzado, cambiándolo por algo que va a entrar en la institución. Pero siempre sabiendo que el calzado es algo sucio, vamos, pisamos, pero nosotros no tenemos que tocarlos con las manos y no son necesarias otras cosas porque el piso no es para control de infecciones, nunca lo fue, ni en los quirófanos, un problema. Está escrito cuando se cae algo al piso, porque ahí ya hay otro tipo de, ¿no es cierto?, especialmente el quirófano, pero eso es otra historia, pero en la práctica habitual no es algo que así que nosotros desaconsejamos esos trapos embebidos y esas alfombras, porque no nos traen más que disgusto y ningún beneficio potencial. A mí me llama mucho la atención porque de las áreas intensivas, de las áreas COVID,
me llaman preguntándome porque todo el mundo se quiere pulverizar los zapatos, y la verdad que justamente nosotros todo lo que desaconsejamos es la pulverización. No hay que pulverizar nada porque todo uno lo respira. Entonces le digo, si vos te querés limpiar los zapatos cuando te vayas, agarrá un trapo embebido con el desinfectante y te lo pasás por arriba del zapato si hubiera alguna posibilidad que te hubiese salpicado algo. Me dice, ¿y la suela? Todo el mundo preocupado por la parte donde pisa. Y eso no está en contacto directo con nuestras manos ni con el paciente. Le digo, la suela déjala como está. Le digo, porque siempre va a estar sucia. Aunque la limpies y la vuelvas a limpiar, pero aparte no está en contacto, no es una superficie altamente tocada y no está en contacto directo. Creo que nosotros tenemos que concientizarnos todo y empezar a preocuparnos más por el lavado de manos, que dijo Liliana ya, y es verdad. Hemos bajado la adhesión al lavado de manos justamente, o como utilizamos más guantes, la gente se cree que porque usa guantes no se tiene que lavar las manos, y la verdad que es un error. En las instituciones uno ve que, por ejemplo, falta la lavandina, todo el mundo desesperado por la lavandina y el alcohol, pero el jabón para lavarse las manos nadie lo reclama, sigue sobrando como sobraba antes. Entonces uno ahí se da cuenta que la gente no se lava las manos. El alcohol gel ahora lo hemos empotrado porque los frasquitos de alcohol gel la gente se los roba, se los lleva a la casa sin pensar que después lo tiene que usar adentro de la institución, los usamos nosotros mismos. Entonces hemos puesto dispenser pegado a la pared para que nadie se robe el alcohol. Bueno, ahora todo el mundo se acostumbró, igual el alcohol no falta, o sea, hay baja adhesión al lavado de manos, me parece que nos tenemos que centrar en eso. Perfecto, este último punto que traes, Elvia, casualmente yo también iba a comentarlo, porque entiendo que el lavado de manos históricamente y aún ahora es una falencia. Vemos en los baños de los pacientes, en los baños del personal, en los consultorios, que no hay servilletas, que no hay dispenser de jabón, y habitualmente no lo problematizamos. También agradecer la pregunta sobre baldeo y demás, que si bien no es la temática que nos convoca hoy, sí creo que nosotros podemos ser replicadores de esta información y capacitadores de nuestros compañeros que hoy no están acá. Una de las preguntas que está en el chat tiene que ver con la atención ambulatoria de parte del equipo de salud mental. Si deben tener ellos alguna precaución específica, además del lavado de manos, de la utilización del barbijo, del distanciamiento y de la limpieza entre un paciente y otro. ¿Por qué serían pacientes psiquiátricos? En principio se refiere a la atención de psicología en el consultorio. No habría ninguna práctica diferente. Lo que se puede tratar de ver, que a mí me parece una interesantísima alternativa, porque uno dice, a ver, una atención psicológica por videollamada parece como algo muy frío, pero me parece que más frío es una presencial con barbijo. Entonces, uno creo que en esta época tiene que tratar de ver, digamos, cuál sería la mejor modalidad. Y nosotros, por ejemplo, saco un ratito de foco, pero con un programa desde hace 2 años y medio que se llama Vinculación y Retención de Pacientes VIH positivos al sistema de salud de Neuquén, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, lo apoya una fundación que es AHF, y ahí tiene un rol clave una psicóloga, así como otro rol clave tiene una persona que busca a los pacientes que se nos pierden, tiene que ver con eso. Y ahora la psicóloga, por cuestiones personales, en las 4 instituciones donde está, ella no atiende presencialmente, pero sigue teniendo más que antes actividad con las videollamadas, y está buenísimo, por Zoom uno va viendo. Así que me parece que es un momento, no sé, es mi opinión personal, ojo, pero que cuanto menos tenga que venir el paciente, si no es estrictamente indispensable, mejor. Salvo obviamente los controles que ya sabemos, que no se tienen que desaparecer los pacientes, los controles periódicos, los del niño sano, lo de la embarazada, todo eso lo tenemos bien claro. Pero en esta situación me parece que es una buena alternativa, muy buena.
Una de las cosas que hemos agregado nosotros, nosotros acá que tenemos transmisión comunitaria en el personal, es el barbijo quirúrgico y las antiparra o máscara facial, para proteger justamente la mucosa de los ojos, porque es otra forma de entrada. Digo, no sé ustedes en qué situación están, pero si es en transmisión comunitaria, uno por ahí se tiene que cuidar un poco más. Por ahí Al menos si lo va a revisar al paciente, porque si lo vas a revisar más que nada, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, el otro día en una videoconferencia veíamos, hay distintas, por ahí los clínicos, los médicos generalistas, tienen más que atender al paciente y eso es indispensable. Pero, por ejemplo, nosotros, que aunque les decimos, miren, si no es indispensable no vengan, pero los pacientes HIV, que tenemos un montón, vienen lo mismo, pero en general es más que nada, digamos, uno guarda una distancia, 1,5 metros, no estás directamente en contacto, entonces uno lo va adaptando de acuerdo a el tipo de prestación que da, ¿no es cierto? Y por supuesto que no esté tosiendo el paciente. Entonces, lo mínimo es el barbijo, lo mínimo. Y después, como dice él, ya uno verá o no si se pone o las antiparras de acuerdo que corresponda. Pero solamente para hablar así y a extenderle una receta y eso a 1,5 metros, no sería tan necesario, ambos con lo suyo, ¿no? Se comprende, o sea, uno lo va adaptando de acuerdo al tipo de prestación que da. También no es lo mismo, mañana tenemos una capacitación con los centros periféricos, entonces es diferente también, porque no es lo mismo que uno va a una institución y está 8 horas, que cuando va a lo mejor a un consultorio puntual por 1 hora, 1 hora y media. Es diferente, no le vamos a decir que se ponga el ambo, que se ponga el zapato en la institución, ahí uno va adaptándolo. Entonces, por eso que a veces dicen, no, esto falta en la guía nunca puede ser, va a haber más grises en una guía que otra cosa, porque uno da las bases o los fundamentos y uno la adapta al tipo de actividad, al menos es la impresión que uno tiene, ¿no? De todo lo que estudia todo el tiempo, y de las distintas realidades con las distintas instituciones con las que uno habla, ¿no? De acuerdo, Lili. Hay otra pregunta que tiene que ver con considerar el riesgo que pueda haber, digamos, ante un aumento de residuos patógenos, contaminantes, ya sean materiales descartables como guantes, barbijos y cofias. No la entiendo esa, porque ¿cómo me tendría que afectar a mí si la disposición final de los residuos es adecuada? Porque no es algo que yo voy a inhalar, eso, o sea, la disposición de residuos tiene que ser la adecuada. No entiendo cómo me afectaría. Por ahí que no se complete, digamos, más del 3/4 de las bolsas o los contenedores para que no haya accidentes. Es, digamos, una buena práctica, pero bueno, tiene que ver con la disposición. Pero eso es prepandémico, eso es, ¿cómo se dice? Sí. Son precauciones estándares. Salvo que se diga que eso no es un problema menor. Es interesante la pregunta desde lo medioambiental. O sea, con la cantidad de... el otra vez estaba viendo un documental sobre el mar y qué podría ocurrir, ¿no? O sea, cómo esto impacta tanto uso de un montón de material que no es biodegradable, desde ese punto de vista sí, tremendo. Pero para nosotros en la práctica diaria no nos tendría que afectar eso. Sí, la pregunta efectivamente ya aclara, Daniel, que se refería al medio ambiente. Creo que no bueno. Mira, Daniel, ¿cómo estás? Ahí yo te estoy viendo. Es muy buena tu pregunta y yo creo que es tremendo. Yo creo que eso es terrible el impacto que va a tener. Y esto me recuerda a nosotros que somos un poco más grandes, cuando los infectólogos y los que hacen control de infecciones en Alemania fueron los primeros que advirtieron sobre la lavandina y sobre el uso indiscriminado de lavandina. Me encantó. Esa escuela alemana, la verdad que fue porque ellos veían que no solamente, porque yo me hago responsable, no era lo que teníamos en esa época, siempre doy el mismo ejemplo. Me acuerdo que habían unos instrumentales en el Castro Rendón, de origen justamente alemán, que los destruyeron
porque nuestras indicaciones que eran lavandina, no había detergente enzimático, no habían todos estos productos que hay ahora. Hablo de la década del 80, ¿eh? Entonces, después fue muy satisfactorio ver que a la par que empezaban a ver otro tipo de productos, empezaban a ver estos escritos que fueron tan interesantes de para qué utilizar eso que no me beneficiaba en el piso, como muy bien pero en cambio me destruía todo lo que tiene que ver con la flora, etcétera, etcétera, porque eso tenía su repercusión. Entonces, no es menor lo que vos estás diciendo. Yo creo que eso lo veremos a largo plazo, pero casi todos estos productos creo que son no, digamos, biodegradables, muchos de ellos. Sí, todo un tema. Después otra pregunta, gracias por la contestación. Otra pregunta que resulta sumamente interesante, por creo la generación de debate que puede dar, es sobre las espirometrías. Preguntan cómo desinfectar el aparato, fundamentalmente la boquilla, y qué tiempo dejar sin utilizar el consultorio entre paciente y paciente. Lucy. Sí, las boquillas que yo sepa son descartables. No sé por qué, digamos, el tema de las boquillas. Y con respecto a la ventilación, por ahí Elvia puede agregar más, pero en realidad depende de lo que uno pueda ventilar el lugar. No hay un tiempo estipulado, pero en esta situación depende mucho de la ventilación. Nosotros tuvimos el problema con odontología, donde se generan aerosoles permanentemente, y bueno, la sociedad el Ministerio de Salud de Nación puso 3 horas entre paciente y paciente, lo cual a nosotros nos pareció una barbaridad. No tienen nada de ventilación. Sí, hay otros lugares que te recomiendan 1 hora. En quirófano, si tienen circulación adecuada de aire, con filtros, etcétera, etcétera, con media hora es como suficiente. 15 minutos a media hora como muchísimo. Pero todo depende de eso en un procedimiento generador de aerosoles. Y, por ejemplo, en la situación de la SADI colocó, puso que no hay evidencia, y bueno, también se fundamenta en todo esto, que cuando un paciente positivo se va de alta, entonces allí con 2 horas de buena ventilación sería suficiente. Así que bueno, pero estamos así, creo que es una zona gris. Lo que uno trataría de hacer en esta época, lo menos indispensable, ¿no?, de las espirometrías. Sole, no sé si querés comentar algo, porque es un tema que también ustedes lo manejan muy bien. Sole, ¿estás todavía ahí? No sé si se respondió la pregunta, pero sí, la boquilla, que yo sepa, se tiene que descartar. Sí, Sí, yo tengo entendido que son descartables. Ahí está comparto, Sole. son descartables las boquillas, la parte, digamos, donde se conecta la boquilla puede llegar a Sí, ser yo tengo la entendido que que son apunta el descartables. Ahí está compañero, Sole. pero por ahí es importante tener en cuenta esto de disminuir al mínimo indispensable la realización de estas prácticas, y sobre todo poder hacer un checklist, una comprobación adecuada de que el paciente no sea justamente un paciente de riesgo. Como las nebulizaciones, igual, lo mínimo indispensable. Se prefiere que no, por la generación de aerosoles. Sole, ¿querés decir algo del espirómetro? Menos mal que está Sole. No, yo creo que hay que tener el mismo concepto para todo. Acá lo que también todavía sigue siendo una incógnita es que nosotros odontología también no tiene ventilación, por ejemplo. Entonces, bueno, es todo un tema a resolver y bueno, estábamos también con el tema de si usar o no, digamos, cuando no hay ventilación, el tema es, mientras no haya personal, digamos, el tema de estos equipos que vienen, ¿sí?, de UV y demás, y bueno,
no, todavía seguimos como estábamos, pero hay varias preguntas en ese caso, cuando estamos en sectores, bueno, la central de esterilización también somos sectores cerrados, pero la nuestra, por ejemplo, tiene ventilación con filtros, o sea que va girando, o sea, son filtros EPA igual que el quirófano, pero odontología no, por ejemplo. Entonces era toda una pregunta de cómo íbamos a seguir. Bueno, Sole, eso también se planteó, siempre damos el ejemplo, para las habitaciones de los bacilíferos, que eso es posibilidad de filtros HEPA que son portátiles. Ahí, bueno, se decía cuánto se podía o no agregar con los rayos ultravioletas, pero como, bueno, depende de la intensidad, no tiene que estar una persona, solamente actúa sobre el sitio donde toca, pero es todo un rollo ese, ¿no? No sé si se utilizan los filtros HEPA portátiles en otros lugares. Sé que están, digamos, Sí, como que son de sí, nosotros utilidad, acá pero en el bueno, Castro se se usan. adquirieron 2 para pediatría y 2 para el área COVID, Está bueno. porque, por ejemplo, acá en el Castro tampoco los pacientes con tuberculosis, no hay una habitación especial que tenga la recirculación ni los filtros EPA que tiene que tener. Se adquirieron después de años de pedirlos, ¿no? Bueno, son hospitales que cuando fueron hechos no estaba pensado para las cosas que nos están pasando, ¿no? Que cada vez peor, pero yo creo que a medida que vayan pasando los años, justamente los hospitales nuevos o lo que uno tenga que ir haciendo sobre las modificaciones o las incorporaciones, son estas cosas, no solamente las ventanas, porque las ventanas también es todo en una terapia no puedes poner una ventana, por ejemplo, pero sí se podría poner en un consultorio de odontología. Pero si estamos en invierno también lo tenés que pensar, ¿viste? Etcétera. Si hay viento también lo tenés que pensar. O sea, ¿qué es lo que tenés que hacer ahí? Empezar a estudiar si se puede poner justamente, empezar a hacer la recirculación de aire que tenga los ciclos de recirculación de aire que tenga y que tenga el filtro que tiene que tener, que en algunos lugares son de 90%, en otros son de 60%, en otros de 80%, no en todas partes igual. Y si no, adquirir medianamente hasta ahora estos filtros que son trasladables, invertir y poner en estos lugares, por ejemplo, odontología es un lugar muy importante, donde van a tener que pensar de poner estos filtros, aunque sea, digo, no tener ventilación, no tener filtro, no tener recambio de aire, o sea, hay que pensar en estas cosas, cómo las va a ir arreglando, ¿no? Esta pandemia nos está haciendo ver todo esto. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Miguel. Buen día, yo soy Miguel, yo soy el que preguntó por el tema de la boquilla. En realidad me expresé mal a lo mejor, la boquilla sí, yo ya sé que es descartable, de cartón, pero yo me refería al portaboquilla, ¿no? Que eso lo tenemos que reutilizar. Nosotros, por ejemplo, en un momento lo desinfectábamos con enzimático, después nos dijeron que no, porque el material se desgastaba y se empezaba a quebrajar, digamos, el portaboquilla y no cumplía la función que tenía que hacer, ¿no? En la espirometría. Mi pregunta era eso, si eso se cambió, si lo podemos volver a descontaminar con el enzimático, con la bantina, no sé si alguna... Bueno, mira, yo te voy a decir la parte teórica o básica y después si Soledad quiere agregar algo. Primero, el detergente enzimático no es un desinfectante, es un lavador, o sea, vos lavás. Actúa cuando vos sumergís, y depende del detergente enzimático, algunos tenés que sumergir 3 minutos, otros 5 minutos, otros te dicen 8, depende de la marca, te va diciendo el tiempo que tenés que sumergir y si el agua debe ser tibia, fría o etcétera. Eso te lo dan las indicaciones del detergente enzimático. Si vos no podés sumergir el aparato, lo que te dicen es limpiar en forma sin sumergir con el detergente enzimático, que generalmente se limpia con un paño embebido en detergente enzimático y después lo enjuagas bien, y después viene la parte de desinfección. Y en la parte de desinfección, ¿qué es lo primero que tenés que mirar? ¿Qué es lo que te dice la indicación del producto, del fabricante? El fabricante te va a decir con qué lo tenés que desinfectar. Si con ortostaldehído, si con peróxido de plasma, si es autoclavable, etc. Nosotros, por ahí, cuando tenemos, qué sé yo, aparatología muy antigua, que ya no tenemos los prospectos, ahí, bueno, miramos y decimos, bueno, a ver, esto
y la gente de esterilización lo sabe mejor, esto lo sabe mejor Soledad que yo, los técnicos saben y te dicen, bueno, esto se podría hacer tal proceso, pero si no, son las indicaciones del fabricante. No sé, Soledad, si me quería ayudar o decir algo. Lo que por ahí es importante explicarle es que el detergente enzimático, la acción que tiene, por eso es un detergente y no es un desinfectante, se tendría que hacer rápidamente una vez que uno terminó de utilizarlo, porque después se seca. Lo que hace el detergente enzimático es fantástico, es desprender las partículas orgánicas lo más posible, bajando la carga viral, bacteriana, lo que corresponda, y haciéndolo más seguramente manipulable y más fácilmente higienizable y la desinfección. Pero por eso que cuando a veces uno ve que los dejan todos allí y después no sé cuántas horas después lo mandan al detergente enzimático, está todo seco eso ya. Entonces la actividad no es la misma. Sí, ¿Sole querés decir algo? no, esto que está diciendo es así, o sea, la verdad, yo ese producto lo desconozco, no me lo han traído, no lo estamos recibiendo acá en la central, voy a averiguar, a ver, no sé si en este momento, yo creo que espirometría se hace solo si es sumamente necesario, como muchas prácticas. Lo puedo averiguar, a ver qué estamos haciendo, y con esa partecita. Me pueden consultar después, lo averiguo, el que tenga la duda, y le puedo contestar por mail, no hay problema. Pero es así, el detergente es para limpiar, y después depende del material y el proceso que le demos, o hacemos una desinfección, ¿sí? O si se puede esterilizar, y si es necesario esterilizarlo, se esteriliza. Pero desconozco específicamente ese producto, digamos. Vamos a anotar el mail que tenemos. Y no entendí mal, era la boquilla, ¿no? Sí, Sole, no, Liliana, digamos en realidad el porta boquilla de cartón sería, que es, mirá, nosotros nos compran, nos traen en una bolsita, no tiene ni marca eso, no sé, por eso te preguntaba, viste, ante esa duda, no tiene marca, nada, son transparentes por lo general, creemos para nosotros que es de un solo uso, pero bueno, nosotros acá los reutilizamos y nos estábamos manejando así, digamos, los limpiamos, los desinfectamos, pero la duda es esa ahora, ¿cómo seguimos con esto? Si por ahí ustedes me podían sacar de esa. Sí, déjame que lo averiguo y te pasamos y te informamos, a ver cómo viene bien, y sé que una parte es descartable, o sea, se usa y se tira. no, y si no por ahí, lo que pueden hacer es si mandan un email, mandar una foto, Sole. También. Porque en la foto uno ve de qué material es el resto de lo que estás hablando. Si no tenés marca, no tenés nada del aparato, por ahí mandás una foto, entonces ahí Soledad lo ve y te puede asesorar. Cuando estuve trabajando en abastecimiento, comprábamos las boquillas esas de cartón, y recuerdo que son descartables, pero por eso quisiera ver el resto, a ver, para no decir algo que no es. Dale, sí, nosotros tenemos, digamos, donde es el portaboquilla, que es transparente, después va un adaptador de goma, y en ese adaptador de goma se encastra la boquilla de cartón. La boquilla, claro. Ahí está el mail, y manda la consulta con una fotito, así la contestamos. Gracias. De nada. Bueno, en función del tiempo propuesto y de la agenda apretada que tienen las expositoras y varios de nosotros, voy a intentar poner la cámara, espero que no se corte. Disculpen, la verdad que hoy fue muy mala la conexión. Quiero agradecerles enormemente a Liliana, a Lucy, a Elvia,
Quiero agradecerles especialmente a todas y a cada uno de ustedes por interesarse, por comunicarse, por participar de este espacio virtual. Creo que no es la mejor forma que tenemos para capacitarnos, pero sí creo que es la mejor forma que tenemos para capacitarnos hoy, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de no poder juntarnos, en este tiempo de ir y venir. Estas charlas van a quedar grabadas, se van a publicar, en la semana les estaremos enviando el link para poder repasar, para poder compartir con quienes no pudieron participar. Y quiero hacerles llegar el agradecimiento también de parte de Carlos Juarín, jefe de Zona Sanitaria 2, que, como les digo, no pudo estar hoy por toda la situación que estamos atravesando. Así que, de nuestra parte, no más que agradecimientos, no quiere decir que vamos a seguir insistiendo en capacitaciones, en encuentros, en recorrer los hospitales, en que se utilicen los elementos de protección personal indicados para los procedimientos adecuados. Así que simplemente agradecer una vez más, pedirle a Lucy, a Elvia, a Liliana unas palabras finales y cerramos. Yo muy agradecida con todos por la confianza, digamos, por convocarnos. A vos, Marco, que sos ahí como gran director de orquesta, y a Soledad, porque la verdad que hoy nos asistió muy bien. Ella es una experta en todos estos temas de esterilización y desinfección, así que de alto nivel. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también. Agradecerles a todos por escucharnos, por el interés que tienen, y bueno, que tenemos que salir de esta pronto, así que nos tenemos que cuidar, y bueno, cualquier consulta la pueden hacer al email, nosotros contestamos en menos de 36 horas nos dan para contestar, así que contestamos enseguida, así que bueno, que tengan buen día. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Marco por la invitación, cuidémonos y nos veremos no virtualmente próximamente. Chao.